Bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Estamos en la séptima temporada de este seminario y nos quedamos a la mitad la vez pasada del texto Fronteras Interiores, justo en el capítulo de las mujeres indígenas más allá del zapatismo. Y nuevamente hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Fray Julián Cruzalta, quien es un honor, como siempre, que esté con nosotros. Déjenme decirles un poco de su perfil. Él es fraile dominico desde 1977, maestro en teología moral y maestro en teología ecofeminista, pintor, miembro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la Comunidad Teológica de México, fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, cofundador de Iglesias por la Paz y conferencista internacional. Es un gusto estar contigo, Fray Julián. Cedo la palabra a ti, por favor. Pues gusto, buenas noches en volvernos a encontrar en este seminario. Pues revisando este libro y algunas sesiones de Silvia Marcos, Una poética de la insurgencia zapatista, estamos en el 10º capítulo que iniciamos la sesión pasada hace 15 días y nos da gusto volvernos a encontrar en este capítulo que yo decía, este libro, para quien no conozca el libro, quien es de las primeras veces que nos acompañan, este libro, pues es un libro publicado como artículos en diferentes épocas, escrito por Silvia, y como libro publicado recientemente en este tejer. Silvia es una gran tejedora de textos y esto nos lo demuestra en estos libros. Cada capítulo es como un hilo de este libro. Estamos en el hilo 10 revisando, hemos ido revisando los hilos anteriores también. Y como en todo tejido hay hilos y hay una urdumbre, que son los hilos mayores que no se ven. Entonces, en este tejido, en este tapiz que Silvia nos ofrece de esta poética zapatista, yo encuentro como tres hilos que sustentan todo el tejido. Por un lado, la sabiduría mesoamericana. Y va a haber mucho en este capítulo 10 para poderlo entender. Está en el fondo toda la sabiduría mesoamericana, toda la cosmovisión mesoamericana. Sustenta. Todo el libro está sustentado, pero en este capítulo 10 es muy rico la sustentación de la cosmología. Entonces, un hilo central son la sabiduría mesoamericana. Un segundo hilo son las teologías feministas y sobre todo las teologías feministas indígenas, que mucha gente las ignora. Y Silvia es una gran maestra no solo en teología feminista, sino en teología feminista indígena. Y otro hilo en el cual Silvia es una gran maestra son los feminismos descoloniales. Son como los tres hilos que sostienen el libro, que es lo que no miramos, pero es lo que le agrada gran sostén. Entonces, hoy, en esta segunda parte del capítulo 10, pues hablaremos sobre todo del primer hilo, la sabiduría mesoamericana. De entrada es lo que yo diría. Muchas gracias, Fray Julián. Vemos que ya llegó nuestra querida doctora Silvia Marcos. Bienvenida, doctora. No sé si tengo unas palabras antes de abordar el texto. Bueno, me alegro mucho de estar otra vez aquí, en este seminario, que me ayuda también a mí misma a comprender a fondo lo que yo hice, porque a veces, pues yo concretamente en este trabajo, me acuerdo, estaba de becada en el Humanities Research Institute de la Universidad de California, donde la directora había sido Judith Butler hacía un año. Entonces tuve que producir, no tuve que producir, quise escribir
pues desde mi postura como feminista mexicana, y se me ocurrió pues hablar, por supuesto, de qué se me iba a ocurrir, ¿verdad? Se me ocurrió hablar de las zapatistas y de la marcha Color de la Tierra, porque la marcha de alguna manera sintetizaba muchos niveles de la práctica zapatista y sintetizaba el compromiso y se sintetizaba el primer acercamiento con los movimientos feministas urbanos, que no tenían la menor idea de qué era lo que estaba pasando con las zapatistas, pero sí las veíamos todo el tiempo en papeles muy prominentes, porque no crean que nada más comandante Ramona ella era la que eligieron ellos mismos para que abriera espacio. Pero lo que yo notaba después de varios años del zapatismo era que las mujeres estaban muy presentes, masivamente presentes. Entonces, cuando estoy yo queriendo escribir algo, y este artículo salió, su primera versión salió en inglés, en Dialogue and Difference, Feminist Question, o las mujeres cuestionan la Feminist, Feminism's Question Globalization. Ese era el título en inglés. Y entonces yo dije, ¿cómo, qué puedo yo decir? Y dije, esta marcha es algo que primero inscribe al zapatismo a nivel que en aquel entonces hablaba de globalización, ¿verdad? Entonces lo inscribe a lo que ahora diríamos transcultural, ¿verdad? Usaríamos otro término. Entonces yo elegí hablar de esa marcha, pero era, Jule, no saben cuántos meses me pasé, meses de meses revisando lo que salía en la jornada, lo que salía en los periódicos, lo que salía contra, revisando, viendo las imágenes, que había múltiples imágenes de indígenas que llegaban al Congreso a oír a la comandante Esther, y que llegaban todos con sus ropas de gente pobre, de pueblo pobre, con sus bolsitas de plástico donde traían su itacate para comer, porque no tenían para pagar si salían del Congreso y tenían que comer, no tenían dinero. Entonces, todo este choque del México urbano, el México poderoso porque era el Congreso, y las mujeres indígenas luchando de abajo, era realmente un cuadro fantástico. Entonces yo traté de reproducir lo que veía, lo que escuchaba, lo que percibía, porque esa marcha fue una marcha de meses, de semanas, y fueron atacados los que llegaban en caravana para participar, porque estaba abierta a todo el mundo. Y además en el Zócalo de México se juntaron 200,000 personas. Y hubo gente urbana, intelectual de izquierda, así poniéndole entre comillitas, que rentó todos los cuartos de alrededor del Zócalo, todos los hoteles de lujo que había allí, todos estaban rentados para poder ver la marcha, cómo llegaba al Zócalo, y el Zócalo repleto de gente. O sea, esto fue una realidad que vivimos en ese entonces. Entonces, este artículo se crea para dar una colaboración desde el México de abajo, cómo estábamos viviendo esta situación. Ese es el contexto del todo el artículo. Es el contexto de recuperar. Agradezco mucho la sensibilidad de Julián, porque Julián sabe leer a través de lo escrito, porque
pues ahí está los riesgos de ir al Zócalo, los riesgos de ver si podíamos ver algo porque estabas abajo y de que estaban estos cientos de miles de gentes apoyando al zapatismo. Entonces era una, una fractura del tejido social urbano mexicano que estaba aconteciendo ahí mismo y que estaba creando conciencia. Yo todavía creo que sí se creó conciencia y eso pues hay que agradecerle al zapatismo su propio proyecto de cómo hacerse visible, de cómo buscar la complicidad, no la complicidad, la solidaridad del México urbano, del México bien pensante y del México popular, porque yo acabo de estar con Bárbara Zamora presentando su libro sobre los encuentros de San Andrés en un lugar muy de la UNAM, de presentación, un centro cultural de la UNAM, en la calle de Córdoba, en un lugar muy de la zona de hoy, muy viva, en el Distrito Federal o la Ciudad de México, y toda esa gente que preparó el evento para que Bárbara presentara su libro y yo lo presentara a su lado, toda esa gente eran zapatistas urbanos de abajo de la Ciudad de México. O sea que, y eran señores grandes, ahí se veía también que eran de esa época del 2001, cuando hubo esta masiva irrupción del zapatismo que venía de Chiapas y que logró entrar al centro urbano más importante de México. Entonces, todo eso es parte de lo que yo traía, porque pues yo volví a, a Estados Unidos, a San Diego, donde estaba este Center for Human Studies de Judith Butler. Volví ahí y entonces decía yo a esta gente, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Qué es lo que yo tengo que presentar de México? Y entonces me metí en esto para muy largo, largo, porque quería ser que nadie me pudiera decir esto, solo citas, pero no pasó. O esto no lo dijo fulano de tal, o esto no lo dijo la comandanta Yolanda, o esto nunca lo oí decir. Era como tener que ser muy académicamente preciso con un hecho práctico revolucionario masivo. Entonces era un reto mayor para mí. Era un reto afortunadamente salió bien y tan salió bien que sigue estando vigente hoy en día. Pero retrata la época, retrata esa época 2001 donde hubo este, este, esta marcha masiva y tanta gente que se les reunía de un pueblo a otro. Bueno, fue una verdadera, ¿cómo podríamos decir? Un corte en la invisibilidad del zapatismo. Que el zapatismo oscila entre estar muy presente y volverse a invisibilizar voluntariamente por el poder, ¿verdad? Estratégicamente lo invisibilizan, lo invisibilizan, lo invisibilizan. Ahorita en la UNAM hay cinco presentaciones consecutivas para hablar organizado por los estudiantes de la UNAM para hablar del zapatismo y ya está volviendo a ser presente públicamente. Pero tenemos que aprender a que está presente y lo invisibilizan. Y otra vez presente y lo vuelven a invisibilizar. Y que además el zapatismo está en permanente movimiento y en permanente cambio, su política. Y entonces usan unas estrategias, otras estrategias. Esa fue una estrategia
de gran presencia pública, pero hay muchas formas de estrategias que ellos usan. Pero ya con esto ya les queda el contexto de todo este artículo enorme, que por eso quedó tan enorme, Julián. Porque para poder siquiera dar una impresión, digamos, decente de lo que fue, tenía que ser largo, 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 largo. Bueno, muy bien. Vamos a compartir el texto para iniciarlo y le voy a pedir a Marcelo Carrillo que sea el primero en comenzar la lectura, si es posible. Em, Fronteras interiores. Y estamos en el capítulo, en el subapartado, las mujeres indígenas más allá del zapatismo. ¿Se escucha? Bueno, no Bueno, escucho. ¿sí Sí, se sí se escucha? escucha, Marcelo. Ok. Ah, Bueno, las mujeres indígenas más allá del zapatismo. Feministas infiltradas, entre comillas, corrió como un rumor en el tercer Congreso Nacional Indígena del CNI en Nurio, Michoacán, 3 de marzo de 2001. En ese, en ese congreso, aunque algunos hombres insistieron en la infiltración de feministas, la realidad era que las mujeres indígenas reclamaban sus derechos como mujeres por su cuenta. Hernández 2001, como bien lo afirma Paloma Bonfil, 1996. Las mujeres han presentado propuestas que podían considerarse como parte del movimiento indio amplio por ganar espacios ante el Estado, como expresión de su beligerancia y solidaridad. La participación en estas movilizaciones ha legitimado los espacios femeninos al interior de las organizaciones políticas indias. El Congreso Nacional Indígena, CNI, es la red más grande y más activa de las múltiples organizaciones indígenas que se han desarrollado en los últimos años. El CNI y las zapatistas comparten muchas demandas y estrategias políticas. El zapatismo incluye comunidades indígenas como tzetzales, tzotziles, tojolabales, choles y mames. Estos grupos tienen un linaje común maya mesoamericano y son similares en cosmovisiones, rituales, símbolos y lenguaje. López Austin, 1984, Kirchhoff, 1968. El CNI incluye una gran variedad de etnias, pero solo mencionaremos unas cuantas de las 47 representadas en el Congreso: purépechas, amuzgos, miches, mixtecos, zapotecos, nahuas, rarámuris, ñañus, huicholes, etc. Trascendiendo esta pluralidad, ¿leo la nota? Sí, bueno, sí, una definición del grupo étnico incluida en la Convención número 169 de la OIT, de las Naciones Unidas, es la que enuncia a continuación: comunidades indígenas, pueblos y naciones son aquellos grupos que tienen una continuidad histórica que proviene de las etapas previas a la presencia de la invasión y la colonización, grupos que se desarrollan en territorio o en una parte del mismo, que se consideran a sí mismos diferentes de otros sectores de la sociedad que es ahora la dominante. Estos grupos son en la actualidad sectores subordinados y están decididos a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras
sus territorios ancestrales y su identidad étnica. Estas características son fundamentales para su continuidad existencial como pueblos en relación con sus propios sistemas culturales, sociales, institucionales y legales, en movimientos étnicos y legislación internacional. Rincones de Coyoacán, febrero-marzo de 1994. Bien. Trascendiendo esta pluralidad y emergiendo como una nueva configuración, las y los activistas del CNI se identifican como indios o indígenas, entre comillas. Es bien sabido que cada grupo indígena se define mediante la diferencia con otros grupos étnicos y con la población mestiza de México. A pesar de todo, como un nuevo resultado de los levantamientos políticos de los últimos años, ha surgido esta nueva configuración con la que los y las indígenas se identifican activamente. Leo las notas, ¿verdad? En general. Ya no lo estoy viendo. Si le bajas un poquito para leer la nota. Gracias. Cuando se visitan algunas de las regiones de México previamente consideradas no indígenas, es frecuente encontrar a gente que nunca antes asumió la identidad indígena, entre comillas, refiriéndose a sí misma como indígena, un sano y comprensible proceso de recuperación del orgullo en la propia identidad está teniendo lugar en un país que ha estado infestado como por una plaga de un racismo desenfrenado que menospreciaba a cualquier indio por inferior. Bien. Eh, Ahí yo creo que si nos detenemos un poquito, ok. esta introducción que nos presenta Silvia de más allá del zapatismo del mundo indígena, pues es importante. Quien hemos seguido el movimiento indígena, pues comprendemos, pero la gran mayoría no comprende cómo esto, porque lo que se conoce internacionalmente del movimiento indígena mexicano, pues es el zapatismo. Yo creo que por eso Silvia, para un público más grande, hace este asunto, esta como introducción, que va más allá de Chiapas, el asunto indígena. Yo recuerdo allá por los 80s, se empieza a construir todo el movimiento latinoamericano de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. Yo trabajé muy de cerca con el que fue el primer presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el doctor Rodolfo Stavenhaven, que sería el primer en Naciones Unidas, el primero con cargo de Naciones Unidas en torno a las poblaciones indígenas, el que miraría, el relator se llama, es el nombre técnico, el primer relator de pueblos indios de Naciones Unidas. Y entonces me acuerdo que costaba mucho en América Latina ver que era un movimiento latinoamericano, que no eran pequeñas poblaciones aisladas, sino era un gran movimiento y en el cual el caso mexicano es importante que Silvia señala, las mujeres tienen un peso, porque siempre que hablamos de población indígena se ve el asunto patriarcal, son los hombres, pero en este movimiento se empieza a gestar en el caso mexicano la presencia de mujeres y que más adelante Silvia lo va a describir de una manera magistral, esta presencia de estas mujeres que empiezan a surgir líderes más allá del zapatismo. Esto es importante, creo que aquí hay que rescatar que el zapatismo forma parte de un movimiento indígena mexicano más rico y más amplio, y que una vez surgido públicamente el zapatismo ayuda a conformar el Consejo Nacional Indígena, el CNI, del que nos habla Silvia en este momento, que aglutina a todos los pueblos. Y esta categoría es importante. El CNI rescata mucho una categoría jurídica, ser pueblo. El gobierno mexicano, como muchos gobiernos latinoamericanos, siempre nos va a hablar de poblaciones indígenas, etnias, pero nunca va a querer utilizar el término pueblo, con el que ellos se autodesignan, porque pueblo conlleva derechos en el derecho internacional, ser un pueblo. El gobierno mexicano siempre ha sido cuidadoso en sus declaraciones oficiales de no utilizar la palabra pueblos indios.
Y esta cosa entre indígena e indio que nos toca, Silvia, también es importante. Los que reivindican su derecho, los pueblos ya organizados, usan la palabra indio. La palabra indio es con la que fueron despreciados. Ahora se utiliza como reivindicativo. Yo me doy cuenta cuando las poblaciones o grupos de derechos humanos hablan qué palabra van a usar para dirigirse a estas poblaciones. Si dicen comunidades indígenas, ya sé que no están muy al tanto de las reivindicaciones, porque pueblos indios se autonombran ellos mismos. Yo he aprendido que ellos se llaman indios porque es la palabra más despreciable que han utilizado, ser indio. En México somos tan racistas que a alguien se le desprecia diciendo pareces indio. Eso es el desprecio a la palabra, por eso estos grupos la reivindican. Y yo sé que cuando parte de esta población me dice somos pueblos indios, van en este trabajo de reivindicación. Entonces el zapatismo tiene la gran virtud de unificar en México a todos estos pueblos que ya estaban en lucha. Ellos se conocen, los líderes en Michoacán, en Guerrero, donde ya hay muchas mujeres líderes. Entonces es importante señalar cómo el zapatismo aglutina a hombres y mujeres líderes de pueblos indígenas, y esto es importante. Silvia, ya que nos hablaba de cómo desarrolló este capítulo, yo recordé, Silvia, y te has de recordar, cuando estuviste en Nueva York de profesora del Junior Theological, invitada, profesora visitante, me invitaste y te visité, pasamos por allá 15 días, y Silvia era parte de un grupo bien interesante en Manhattan que se llamaban los Zapatistas de Nueva York, y hacían eventos en Nueva York y conferencias, hasta en el Museo de Arte Moderno hicieron una presentación de videos. Digo, hablar del Museo de Arte Moderno de Nueva York no es cualquier cosa. Entonces, esto internacional que Silvia ahorita nos hablaba de San Diego, pues ella se ha movido y presentar a estos públicos despertó en muchos públicos porque el zapatismo era la cara de algo mayor, un movimiento indígena que en México es el CNI, y creo que es lo que describe aquí, en el cual las mujeres, y esto de la infiltración del feminismo, claro, para las feministas urbanas, no lograban entender que hubiera feministas indígenas, otro feminismo, con otro rostro, otro color de piel, que tuviera otros referentes, otras citas, otra mirada. Y ya Silvia, en este, que es como la introducción de este tema, ya no lo empieza a plantear. Me parece que hay que rescatar estos temas que son muy importantes para alguien que no conoce cómo se fue gestando todo esto. Digo, a mí me tocó la gestación de esto y sé acompañar a las comunidades en todas las reivindicaciones de América Latina, ir tejiendo para trabajar en lo que sería después la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no conlleva connotaciones jurídicas, porque es una declaración. Los estados la firman, declaramos que, pero eso no te obliga a nada el declarar. Falta mucho trabajo. Recientemente ha habido una modificación en el Congreso de México donde dice que ya se respondió a estas demandas. Cuando uno conoce y ha seguido esto, pues es una tomadura de pelo lo que acaban de hacer, no se responde nada, todo permanece igual, se cambia, porque ya se les reconoce a las poblaciones que son propietarias de su tierra, pero no se dice cómo, ni cuándo, ni cómo va a ser el mecanismo. Si viene una transnacional y les despoja de sus tierras, dice que tienen derecho a ser indemnizadas, pero no dice cuándo, cómo, quién va a fijar las cantidades, y vuelve a dejar en dinero cuando hablan de indemnización. Cuando las poblaciones, tierra y territorio no es asunto de dinero, es de vida o muerte, es su cultura. Un pueblo necesita tierra para desarrollarse. Entonces, Silvia, ya aquí hay que leer todo lo que ella está diciendo. Entiendo con lo que nos acaba de decir por qué lo hace, porque hay mucha gente que no conoce estos temas, como una presentación en el cual hay que definir cosas. Indígenas, indios, feminismo infiltrado, claro, para una feminista blanca occidental, estos feminismos prietos indígenas como que no eran feminismo. No sé si Silvia quiere añadir algo a esto, que es así como la entradita, pero creo que por eso detuve porque es importante. Bueno, entonces continúa Marcelo. Sí. El movimiento de indígenas y sus aportaciones políticas. Este proceso de recuperación ha creado un nuevo sujeto colectivo, un nuevo actor social. Los movimientos indígenas
en tanto que nuevos actores sociales ya no son clase y tampoco comunitarios, porque vienen del fraccionamiento y se recomponen a través de fragmentos. ¿Quién es el actor ahí? No son las comunidades, no es el Estado mexicano, no es una clase social porque hay campesinos, obreros agrícolas, comerciantes, mujeres artesanas. Realmente no es un movimiento de clase ni tampoco comunitario, porque en realidad las comunidades están estalladas, fragmentadas. Además, eso no es estático, es siempre móvil, es además binacional. Hay unos que son mexicanos, otros que son estadounidenses, son realmente actores de la sociedad postindustrial. Lebot 2000, con una cita, pero lo que leí. Este movimiento desafía las clasificaciones fáciles o la tentación de denominarlo de corte esencialista, entre comillas. Ser tachadas de esencialistas ejerce frecuentemente un terrorismo intelectual sobre aquellas investigadoras cuyo quehacer principal es analizar las diferencias, entre comillas. La simple sospecha de esencialismo desecha como inservibles muchos debates enriquecedores en el feminismo. Tampoco se trata aquí de aquello que los teóricos del norte han minimizado denominándolo Identity Politics, Yuval Davis, 1999, ¿no? Pues, políticas identitarias o de identidad, en fin. Como ya lo vimos, no es un movimiento homogéneo generado en torno a permanencias identitarias fijas, ni una homogeneidad entre las actores as indígenas, ni tampoco fundamentado en la pretensión de producir tradiciones inamovibles o en quedarse estáticos en esquemas ancestrales. Este movimiento indígena tampoco puede ser considerado indigenista porque, se abren comillas, el indigenismo era la política estatal, era la negación del actor social, pero cuando los estados ya no tienen la capacidad de imponer la política de la asimilación y de negación del carácter propio del indígena, entonces sí nace el actor indígena, Lebot 2000. Asimismo, en el populismo, la integración de los indígenas desde arriba era la meta, con un modelo asimilacionista y bajo un concepto de nación homogénea. Con sus múltiples liderazgos femeninos, este movimiento es una tentativa de elaborar una nueva cultura política desde la base, que no sea aquella clásica de la izquierda, ni tampoco la populista indigenista que había dominado la escena política de este país. Es un movimiento que recompone y resignifica las colectividades originarias, fragmentándolas y recreándolas con órdenes y objetivos diversos a los originales. Manifiesta así una recomposición del tejido social a partir del desgarramiento de las comunidades. Al reconstituirse, tiene la capacidad de articular diferentes sectores de la sociedad. Es un movimiento social abierto internacional y supranacional, ya que integra actores de varios países. Por todo lo anterior, estoy de acuerdo con Lebot cuando dice que los movimientos indígenas, abre la cita, le parece la experiencia más interesante de los movimientos sociales en América Latina en los últimos años. Son los más creativos, los más innovadores, son los que ilustran de la mejor manera la afirmación de la sociedad civil en países en los cuales tradicionalmente los movimientos sociales iban más ligados al Estado, iban más ligados al Estado. Los movimientos indígenas, en cambio, nacen en el exterior como un paso afuera del sistema.
del sistema político. Inventan su propia respuesta y están reaccionando ante la globalización, actuando sin verticalismos y recomponiendo su pertenencia en red. Quiero terminar esta sección destacando el pacifismo como una de las características importantes del movimiento indígena. Para decirlo con Lebot, las grandes marchas pacíficas son una de las acciones predilectas de los movimientos indígenas. Estas los alejan de las guerras de guerrillas y los inscriben en la línea de Gandhi, de Martin Luther King: ningún separatismo, ningún etnonacionalismo. Los indígenas piden ser reconocidos como iguales y diferentes en el seno de una nación reconstruida sobre una base pluricultural. Lebot. Sí, gracias. Aquí un paréntesis que me parece importante. Si todo este movimiento latinoamericano, que esta descripción que nos hace Silvia, pues fue trabajando en torno a esta Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indios, y vino un instrumento internacional que les ayudó muchísimo, que fue donde menos se lo esperaba uno a nivel internacional, fue la Organización Internacional del Trabajo. Sacó el convenio 169 dedicado a poblaciones indígenas y tribales, y este fue el instrumento jurídico con el que las poblaciones han trabajado. Y este convenio es muy interesante, porque ahí dice cómo se va a definir lo indígena, quién es, y lo deja muy abierto, que esto es lo que las poblaciones van a retomar. Quien se autodefina a sí mismo como indígena y tenga una comunidad que lo avale de referencia. Entonces ha sido interesante bajo este convenio, gente que no es de piel oscura, europeos incluso, que han luchado con los pueblos que aprenden las lenguas, se reconocen como indígenas y hay una población que lo reconoce, con la que han vivido 20, 30 años, han trabajado como parte de ellos. Entonces, esto es importante porque siempre viene, entonces, ¿qué es lo indígena? ¿Quién va a reconocer, quién va a determinar, quién se va a autodefinir como indígena, quién es reconocido en el derecho? Y este convenio ha servido de base mucho y los pueblos lo han asimilado. Es indígena quien lo reivindique y tenga una comunidad de reverencia que lo reivindique, de referencia, que lo acepte. Es de nosotros, no importa el color de la piel. Porque de los primeros pueblos que se reconocieron indígenas fueron los lapones en Noruega. Noruega tiene población indígena. Fue el primer país que firmó el convenio 169. El segundo país fue México. Que no lo cumple es otro asunto, pero México fue. Entonces, ese convenio es la piedra de toque del derecho internacional a estas poblaciones, y la definición de indígena es quien lo reivindique y que tenga una población que lo considere parte de ellos. Y no importa tu color de la piel. Esto abre un campo. Por eso aquí hay muchos franceses allegados a estos movimientos. Muchas de las citas es gente que ha trabajado, porque han trabajado cerquísima de las poblaciones los conocen, los quieren estos investigadores. O sea, no es de los que han venido, saquean los saberes y se van. Han seguido trabajando con los pueblos. Lo que han obtenido lo presentan a nivel académico y es como Silvia nos presenta estos trabajos de ahí, es parte del movimiento zapatista. Es decir, es que Silvia no es indígena, pero Silvia ha sido sus luchas, está su vida, le ha transformado la vida. Así es esto, es decir, quien tiene una comunidad de referente y quien te transforma la vida. Entonces es muy importante esto que narra Silvia, que narra en estas partes, de cómo van haciendo lo político de estos movimientos, porque es un movimiento político eminentemente, porque por otro lado el indigenismo mexicano, el INI, famoso INI, Instituto Nacional Indigenista, del que López Obrador fue director allá en Tabasco, pues era esta mirada indigenista oficial de integrar a lo nacional a los pueblos indios, que aprendieran español, aprendieran a leer, integrarlos porque eran poblaciones atrasadas. Vino muchos cambios con las luchas de los pueblos. Por desgracia, cuando llega este gobierno, como había trabajado en él y tiene esta mirada,
y crean este nuevo instituto que es el mismo anterior, nos regresan al INI priista, un instituto indigenista, que es el actual, de los pueblos indios. Es un retraso de muchos años, de 40 años, volver atrás. Encontraron un indígena que yo lo conocí muy joven, un abogado zapoteca, Regino Adelfo, brillante, que iba en estos movimientos, era un abogado jovencito, yo anduve en muchas marchas con Adelfo. Pues las vidas nos lleva a elegir caminos, a desviar miradas, y Adelfo hoy es el director de este instituto, muy indigenista, muy atrasado, muy de bloquear el camino a los pueblos indios. Para las poblaciones indígenas, pues es un traidor a su causa de un abogado que fue brillante indígena que luchó por estas causas, y hoy pues es un burócrata de un gobierno que trata de desmantelar todo un movimiento vivo como es el movimiento indígena. Digo, esto lo digo un poco para actualizar este texto de lo que está pasando hoy. Y hoy, pues las poblaciones indígenas tienen tomado el Instituto de la Ciudad de México hace 2 años, porque realmente no lo ven como un instrumento de liberación para los pueblos, sino es de domesticación. Entonces, este movimiento está muy vivo, el movimiento indígena, porque el EZ le vino a dar una revivificación muy fuerte al movimiento indígena y constituyó el CNI, que es como el brazo civil de este movimiento, es el zapatismo más allá del zapatismo esto. Y creo que ahí Silvia, pues el siguiente apartado va a meter el asunto de las mujeres de este gran movimiento. Bueno, le voy a pedir a Servando que continúe él. Sí, con gusto. Nace la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. De esta forma, el Congreso Nacional Indígena, CNI, una red movimiento indígena, lucha por seguir la dirección de los zapatistas en sus estrategias horizontales de toma de decisiones, asambleas públicas en las que todos participan y de incorporación de las voces y derechos de las mujeres. Las mujeres dentro de esta organización habían estado subsumidas en las demandas del movimiento indígena. Sin embargo, en 1997, un grupo de mujeres dentro del CNI creó una nueva organización de mujeres. La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, con representantes de 26 grupos indígenas en el país. Cita de Del Valle, 2000. Esta organización fue fundada en la clausura del primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, una reunión de más de 560 mujeres indígenas procedentes de todas las regiones del país, a la que invitaron a unas cuantas ladinas, mujeres no indígenas. A partir de entonces comenzó a difundirse por todo México una nueva conciencia de la originalidad y autonomía del discurso de esas mujeres. Un discurso en el que la política se une a la poesía. Marcos, 1997. Estas mujeres eran las que habían permanecido ocultas e invisibles y cuya identidad había sido construida desde la discriminación, por los otros como por los otros como silenciosas, sumisas y pasivas. Ramona, vocera de las mujeres en el Frente Zapatista de Liberación Nacional, FZLN, presenta así el evento. Pues está bien, compañeras. Venimos varios pueblos indígenas pobres para saber cómo caminar juntas. El zapatismo no sería lo mismo sin sus mujeres rebeldes y nuevas. Luchemos juntos lo que queremos, porque si hay muchas divisiones, no se puede. Cita de Marcos, 1997. Más adelante analizaremos algunas de las dificultades feministas con este nuevo discurso de las mujeres indígenas, así como las lecturas equivocadas del mismo. Ambos fenómenos parece que tienen que ver con la posición subalterna de las mujeres indígenas y su arraigo en creencias y prácticas mesoamericanas ancestrales. Parafraseando a Chandra Mohanty, podríamos decir que sus heterogeneidades materiales e históricas suelen estar discursivamente colonizadas por feministas urbanas. Cita de Mohanty, 1991. La política nacional desde la base.
Ambas organizaciones, los zapatistas y el CNI, han conseguido atraer reiteradamente la atención política nacional en los últimos años. Algunos acontecimientos merecen especial atención en relación con el tema que aquí nos interesa. La Consulta Nacional por la Paz y la Democracia del EZLN en agosto-septiembre de 1995 es uno de ellos. La consulta reactivó una estrategia zapatista favorita de tomar decisiones locales sobre problemas más amplios. Convocó a todos, todas, las ciudadanos y ciudadanas de México a un referéndum sobre derechos indígenas dentro del Estado mexicano. Muchos grandes sectores de la población contribuyeron a operativizar esta consulta nacional masiva y muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas contestaron a las preguntas. En un México en el que apenas nada era posible sin el consentimiento de las instituciones gubernamentales. La consulta se llevó a cabo totalmente al margen de estas. Las preguntas fundamentales de la consulta nacional fueron 6, todas referentes a los derechos indígenas y a su inclusión y participación en la sociedad y la política mexicanas. La sexta pregunta era: ¿debemos garantizar la presencia y la participación de las mujeres en todos los puestos de representación y responsabilidad dentro de los procesos democráticos de México, tanto en las organizaciones civiles como en partidos, en la legislación y en el gobierno? Esto está tomado de CACES 1995. De las respuestas reunidas, 93% fueron afirmativas, 4% negativas y 3% abstenciones. El punto más importante en cuestión es que, al incluir esta pregunta, el EZLN manifestó el esfuerzo de los zapatistas, hombres y mujeres, por inscribir los derechos de las mujeres en su agenda, y al hacerlo, contrarrestar las fuertes corrientes atávicas de supremacía masculina en la sociedad mexicana en general. En marzo de 2000, el EZLN convocó a la nación a otro referéndum, la Consulta Nacional por los Derechos de las Mujeres, específica sobre los derechos de las mujeres en México. Zapatistas del sur de México fueron enviadas y enviados a cada ciudad, población y pueblo donde se celebra el referéndum para ser de testigos y testigas y ayudar a los y las organizadores y organizadoras, siguiendo otra costumbre maya. Todos fueron en parejas. Así que hubo exactamente el mismo número de mujeres que de hombres. Una vez más, una bocanada de aire fresco sopló desde el sur. Esto fue especialmente pertinente para los problemas que las feministas políticas estaban tratando de resolver en el seno de sus partidos, con cuotas de un mínimo porcentaje de mujeres elegidas para participar en puestos de liderazgo. La recepción de esas mujeres y hombres, sus discursos, sus iniciativas a favor de los derechos de las mujeres, tuvieron un impacto nacional duradero. Aunque en algunos estados no se permitió la consulta, cita de Olivera del año 2000, en la mayoría de ellos, de 94 a 98% de las mujeres respondieron afirmativamente a la pregunta sobre el reconocimiento de sus derechos. Solo de 2 a 4% pensaban que no era necesario. En cuanto a los hombres, solo de 6 a 8% defendieron sus privilegios contra los derechos de las mujeres. Aquí el tema principal es el posicionamiento estratégico del zapatismo para generar un amplio consenso ciudadano. La consulta ha sido crucial para desarrollar la necesidad de participación civil en la toma de decisiones nacionales. Esto es una sociedad que estaba acostumbrada a no involucrarse y una vez más los derechos de las mujeres estaban en el centro. El tercer ejemplo de una movilización nacional enorme es la trascendental Marcha Zapatista a la Ciudad de México en febrero-marzo de 2001. Su principal objetivo era reunir apoyo popular para la aprobación de una reforma constitucional, la Ley Cocopa, que reconocería los derechos y los valores de los pueblos indígenas dentro de las fronteras nacionales. Estos derechos incluían derechos a su cultura, usos y costumbres, a su ciudadanía en la diferencia, a sus territorios
y a sus recursos naturales. El proyecto de ley era un llamado a la transformación de nuestro sistema legislativo para que reflejara mejor e incluyera la pluralidad de pueblos que constituyen México. Los y las representantes del STLN en esta marcha, también llamada Marcha por la Dignidad, incluían a 4 comandantas, Yolanda, Fidelia, Esther y Susana, interviniendo por turnos para dirigirse a los cientos de miles que se reunieron para darles la bienvenida y saludarlas. Las comandantas fueron escuchadas con respeto y atención en sus discursos, siempre impactantes. Sus palabras estaban llenas de referencias ancestrales y de demandas de cambio en las prácticas discriminatorias con las mujeres. Lo que ellas quieren es tanto el respeto de la nación a sus costumbres indígenas, cuanto el respeto de sus comunidades a sus aspiraciones como mujeres e indígenas. Nunca antes ni después en México habíamos presenciado una congregación tan espontánea, masiva y no partidista de ciudadanos y ciudadanas como la que recibió a los zapatistas, a los y las zapatistas. Los gobiernos de los estados y el federal se sintieron amenazados por tal apoyo popular. Además de reuniones en ciudades y poblaciones, 33 en total, cuidadosamente preparadas por el Comité Central Revolucionario Indígena, la caravana zapatista tuvo que detenerse de vez en cuando en uno u otro pueblo e improvisar una reunión. A veces, cientos de personas se concentraban en medio de la carretera para obligar a los y las zapatistas a que se detuvieran en su comunidad. La gente quería verlos, expresarles su apoyo, diciéndoles que entendían y suscribían su lucha. Este es un ejemplo de cómo las mujeres zapatistas hablaron a las multitudinarias concentraciones que les saludaban, en todas partes cuando la caravana iba en camino a la Ciudad de México. Vamos al Distrito Federal a exigir nuestros derechos junto con otros hermanos y hermanas, dijo Fidelia. Esto aparece en el perfil de la jornada del 17 de febrero del 2001. Y siguió. Cito, la ley sobre derechos de los indígenas que hicieron los de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, CONCOPA, de por sí nos reconoce como mujeres, porque como mujeres de por sí tenemos más penas, pero igual somos valientes. Y como mujer me siento muy orgullosa de ser como soy. Espero que me voy a encontrar con otras mujeres que tienen mi pensamiento y con otras que tienen otro pensamiento. Pensamos que esto está bien porque así se hace una idea más buena y más grande y nos da más fuerza para seguir luchando por nuestros derechos como indígenas y como mujeres. Seguimos. Ser mujeres indígenas es un orgullo. Ser mujeres indígenas representa que tenemos pensamiento, que tenemos dignidad, dijo Susana. Pero también es difícil, muy difícil, porque hay sufrimientos y discriminaciones y hay pobreza. Por eso queremos que se nos reconozca en las leyes de la Constitución y que nos respeten nuestra dignidad como en la ley COCOPA. Cita de perfil de la jornada. Vamos a difundir nuestras palabras como zapatistas y vamos a defender nuestros derechos como mujeres y como indígenas, dijo Yolanda. Como mujeres indígenas no vamos a dejar de luchar mientras no seamos reconocidas en la Constitución y no seamos tratadas como animales. Voy a ir con mis compañeros y compañeras a platicar con el Congreso de la Unión, afirmó Esther. Y cito, porque ella prosiguió diciendo esto. Voy como mujer y como indígena, porque es necesaria esta movilización para que los legisladores nos escuchen y porque es necesaria la recuperación de la dignidad. Nosotras somos mexicanas, hablamos nuestra lengua, tenemos nuestra vestimenta, nuestra medicina, nuestra forma de rezar y también nuestra forma de bailar. Nosotros como indígenas, hombres y mujeres, tenemos nuestro modo de trabajar y de respetar a nuestros ancianos, así como nos enseñaron nuestros abuelos. Desde el tiempo de nuestros abuelos nos enseñaron a resistir y a organizarnos. No por ser indígenas y por hablar nuestra lengua y por ser morenas nos tienen que despreciar. No por eso ni por nada. Ser indígena es un orgullo muy grande. Termina la cita. En su español atípico e incierto, una segunda o tercera lengua para ellas,
Lograron expresarse como mujeres fuertes que luchan con el Estado como indias y con normas patriarcales consuetudinarias como mujeres. Las mujeres indígenas han sido más desafiantes de lo que las publicaciones que se han difundido sobre ellas nos llevarían a creer. Aquí creo que hacemos una pausa, Muy bien. que ha sido este texto enriquecedor. Pues Silvia nos va describiendo dos consultas interesantes que algunos de nosotros ya nos recordábamos, me parece, que fueron muy interesantes en su momento, una del 95 y otra del 2000. Y los resultados que Silvia nos comparte, pues son sorprendentes para lo que esperábamos del país, pero sí recuerdo que estos fueron resultados en ese momento bien sorprendentes, porcentajes tan altos a favor. Fue un movimiento que despertó mucho a favor de las poblaciones indígenas y sobre todo a favor de las mujeres indígenas, que es muy diferente hablar de hombres indígenas a hablar mujeres indígenas. Sabemos que la pobreza es de una manera más fuerte hacia ser indígena hombre o ser indígena mujer. Entonces, estos dos ejercicios de democracia me parecen que están muy rescatados por Silvia, es importante que lo señale, que pasan desapercibidos, que prepararon lo que venía. Los zapatistas incluyeron, junto con el Congreso Nacional Indígena, a toda la población del país, ya no solo a los indígenas. No fue una consulta solo a la población indígena. Ahí incluyeron a los mestizos, entonces fue un ejercicio nacional. Y ir a las poblaciones, entrar en contacto con las otras poblaciones, me pareció un ejercicio muy importante de democracia, donde cuestiones no de los pueblos indígenas, no problemas indígenas, sino de una nación plural y diversa. México siempre ha tenido un problema serio en comprendernos como naciones plurales y diversas. Digo, Bolivia y otros países lo tienen en su constitución. Plurinacional, dice en la constitución de Bolivia. México no lo tenemos porque creemos que los pueblos indios, cuando hablan de lo plurinacional, quieren hacer otros países. Hablamos de autonomía e inmediatamente creen que se quiere fragmentar México. No, en todo el discurso, tanto del Congreso Nacional Indígena como del zapatismo, jamás se ha querido hacer muchos países o fraccionar el país porque saben que eso es suicidio, precisamente. En un sistema global como el nuestro, pequeños paisitos pues no funcionan, sino es autonomía de derechos en este aspecto de tierras y territorios. Por eso fue un ejercicio muy importante en su momento que recorrieran el país, fueran a muchos estados, fueran de estas delegaciones, entraran en contacto con la población. Muy fuerte en este momento este ejercicio. Y viene lo de la ley de la Cocopa, que fue un rotundo fracaso, fueron buenos intentos, pero el problema es que sigamos, no solo fue la ley de la Copa, sigamos con estos buenos intentos. Hace un mes fue el último buen intento y quedamos en las mismas, no pasamos, digo, años van y años vienen, uno quisiera que esto fuera historia, pero es presente, por eso es interesante tenerlo, porque esto no termina. Esta historia que Silvia está narrando es vigente porque no termina esta historia de la lucha de los pueblos por ser reconocidos como lo que son pueblos. Y aquí ya empieza el asunto de las mujeres, los nombres de las comandantas. Y esto es interesante entender, y más adelante lo va a desarrollar Silvia en este artículo, lo que representa ser vocera. Porque para los mestizos ser vocero es igual a líder. Y en el mundo indígena no. Es otro tema muy fundamental para entender, decir. Porque dice uno, bueno, porque si tienen tantos líderes, ¿por qué aparecen y desaparecen? Porque eso es precisamente lo comunitario, no son líderes, son voceras estas mujeres que cumplen una función en ese momento para esta marcha y después vendrán otras, porque lo que importa es la comunidad. No se trata, como la izquierda está acostumbrada a liderazgos, así el líder eterno, que sin él no se mueve nada. Y nosotros en las izquierdas estamos acostumbrados a santificar, casi los volvemos santos. Yo recuerdo cuando vi hace muchos años la momia de Lenin, aquello era peor que ir a ver un santo, los soldados me callaron, no se podía hablar, 3 horas formado para ver la momia y en silencio absoluto y los soldados soviéticos callándote si osabas platicar, porque
eso tendemos a ser líderes. Me acuerdo cuando fui a ver la momia de Mao, también aquello casi sagrado, porque tenemos a ser líderes. El movimiento zapatista indígena no va por ahí. Y nosotros mestizos, acostumbrados a decir, bueno, ¿por qué aparece Yolanda, Fidelia? ¿Dónde está Susana? ¿Dónde está Esther? En sus comunidades, lo que importa es la comunidad, son voceras de ese momento. Y uno confunde vocería con liderazgo. ¿Sí? ¿Dónde quedó esa líder? No fue. Por eso ellas siempre decían, por mi boca habla el ejército zapatista. O sea, no soy yo el ejército zapatista. Y las izquierdas estamos acostumbrados que el líder es la izquierda. Acabamos de vivir todo un proceso nacional y un presidente. Pues el país sigue, no se acabó. Ya no aparece en escena, el país sigue, pero nuestros liderazgos de izquierda son así como demasiado impactante el personaje. Y el zapatismo nos dio una gran lección que vocerías van y vocerías vienen, lo que importa es la comunidad. Entonces, decir, cómo estos ejercicios comunitarios de las consultas, de esta ley, hacer esta marcha para venir a la Ciudad de México, que ya Silvia al inicio lo describió, las multitudes que se congregaron para recibir esta marcha en el Zócalo. Eso es importante porque cimbró a una ciudad y a todo un país que tuvo contacto con el zapatismo a nivel nacional, porque los mirábamos, o el resto del país los miraba por los noticieros, por los medios de comunicación, y el mirar mujeres dialogando con las poblaciones a muchos estados que recorrieron fue impactante en su momento, marcó a este país, donde los que habían sido ignorados, estas comunidades que son parte de la riqueza de este país, dialogan con este país. Los ignorados, los despreciados, tienen un discurso. ¿Y qué es lo que va a venir? El discurso ya no llevado solo a la población, sino acuérdense lo que costó que estuvieran en el Congreso, porque podían estar en los medios de comunicación, pero el Congreso, la tribuna era sagrada. Que lo más despreciado del país pudiera hablar a los legisladores de este país, parecía que se rompían todos los protocolos. Todo esto fue preparatorio para dar ese paso, y por eso a mí me parece la importancia de este paso de lo preparatorio, que lo fueron como fueron permeando a la sociedad poco a poco, porque esto de ir a platicar con Congreso, como lo que nos dicen de Esther, en este perfil de la jornada que nos acaban de leer precisamente, es muy interesante cómo ella se mira a sí misma. Voy como mujer y como indígena, porque es necesaria una movilización para que los legisladores nos escuchen. El problema es que esto está vigente. No sé qué van a hacer el Congreso Nacional Indígena, el zapatismo, para que les escuche. Estas compañeras hicieron su intento, que parecía que iba a funcionar en su momento, pero ya esto hace varios años y no ha funcionado. Hace veintitantos años fueron estos intentos. Es decir, ahora tenemos un Congreso más cerrado que el de entonces, más homogéneo, más fuerte. Y cuando es uno, yo me lo pregunto leyendo estas historias, estos movimientos, si hemos realmente avanzado en democracia o no. Hacia los pueblos indígenas me parece muy difícil. Y yo aquí sí convocaría en este momento que no sigamos leyendo todo, sino abrir como comentarios, porque ha sido muy rico lo que hemos escuchado. O no sé si, porque el que sigue es grande el apartado también. O ustedes miren, leemos el siguiente apartado para que yo quisiera abrir también al diálogo de los que estamos. O leemos el siguiente apartado y ahí hasta ahí vemos, para dejar a lo siguiente sesión. Sí, creo Oh, que sería mejor terminar con lo de la ley sí, para que tenga unidad claro, porque es un bloque, sí está es bien. un bloque. Sí. Entonces vamos a compartir todavía pantalla. Yo voy a leer lo que queda. Muy bien.
La defensa de la ley en el Congreso. Con esta experiencia como respaldo, el siguiente paso era presentar el proyecto de ley, la iniciativa de ley, en la tribuna de los legisladores. Después de muchas negociaciones fallidas, impugnaciones de la pretensión de los indígenas de dirigirse a los representantes de la nación y una feroz resistencia a su propaganda, a su programada aparición en ambas cámaras, finalmente hubo un acuerdo en el último minuto. Se les autorizaba a hablar ante los diputados, pero no ante los senadores. Todo esto estuvo precedido, por supuesto, por manifestaciones masivas en las calles de la Ciudad de México para apoyar su aparición en la Cámara de Diputados. Véase la jornada del 12 al 22 de marzo del 2001. Un grupo de feministas que habían apoyado respetuosamente el movimiento de las mujeres indígenas organizó un foro. De la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas a la ley de la Cocopa. En la clausura de esta reunión se formó una comisión plural, dice Rojas en la jornada el 15 de marzo del 2001. Dos mujeres indígenas, una purépecha y una musga, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, y dos feministas no indígenas fueron elegidas para informar al Congreso sobre los beneficios de la ley desde la perspectiva de las mujeres indígenas. Esta comisión también participó en foros de información ciudadana. Informaron a los y las congresistas repetidas veces durante semanas sobre los beneficios de esta ley para las mujeres indígenas y sobre la importancia de que un Estado plural como México debería serlo, la aceptara. Queremos un mundo, citan, donde caben muchos mundos. Mientras, el tema más debatido en los medios de comunicación era si se debía permitir que el subcomandante Marcos se dirigiera al Pleno del Congreso. ¿Quién más podía representar adecuadamente el levantamiento zapatista? ¿Quién iba a tener las palabras y el valor de subir al estrado y hablar a la autoridad legislativa máxima en el país? Había mucha expectación, un montón de suposiciones. El EZLN mantenía silencio respecto a sus representantes. El CNI ya había revelado los suyos, María de Jesús Patricio y Juan Chávez. En los medios hacía furor una campaña de desprestigio del proyecto de ley de la Cocopa, orquestada por intelectuales del sistema y magnificada por programas de televisión, periódicos y publicaciones que se dedicaban a criticar la ley indígena como en la época de San Andrés Larraínzar, 5 años antes. Pero políticos e intelectuales conocidos por su machismo salieron con un argumento nuevo. La reivindicación por los pueblos indígenas de su cultura fue ridiculizada como uso-costumbrismo y como tal obstaculizaría los derechos de las mujeres. Eso decía Federico Reyes Heroles, aparición en Canal 11 el 22 de marzo del 2001 y Juan Pedro Viqueira en el 2001. Estos sujetos misóginos estaban utilizando a las mujeres una vez más como excusa para sus posiciones políticas reaccionarias. Su agenda era criticar la ley para que no se aprobara y su excusa fácil fue la pseudodefensa de las mujeres indígenas. Ironía amarga, constatar que aquellos para los que los derechos de las mujeres les han sido indiferentes, ahora, bajo otra agenda política, se declaraban en su defensa. Hemos venido a pedir justicia, no migajas. El 18 de marzo, alrededor de las 10 de la mañana, una multitud de indios e indias descalzos, descalzas, vestidos, vestidas, con múltiples colores, con sombreros de diferentes formas y tamaños, adornados con cintas, llevando paquetes en viejas bolsas de plástico, entraron silenciosa, pero triunfalmente en la casona de Xicoténcatl por la entrada principal. Los guardias y los porteros no podían creer lo que veían sus ojos. Muchos invitados no indígenas, profesores, políticos y seguidores acompañaban la comitiva. Pero,
¿Dónde estaba Marcos? Todos lo buscaban, pero no estaba en ninguna parte. Minutos después, cuando la sesión había comenzado, una pequeña figura femenina subió al estrado. La mujer iba vestida de blanco con flores bordadas. Se movía con compostura indígena, reminiscente de aquella recomendada por los Huehuetlatoli e Imatlatoli. Leer a la propia Silvia Marcos en 1991. Caminaba con pasitos cortos y llevaba la cabeza cubierta con un pasamontañas. Sus ojos brillaban cuando empezó a hablar. Era la comandante Esther. Y aquí están sus palabras. Aquí estoy. Soy mujer y soy india. Y por mi voz habla el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un rumor de sorpresa se alzó de la asamblea. ¿Cómo se atreve una mujer, una india, tan sumamente pobre a tomar este lugar? El público estaba pasmado. Esther empezó tímidamente, casi tenuemente, pero a medida que su voz fue ganando fuerza, sus palabras también. Puso en claro que estaba allí como comandanta, que ella, junto con los otros miembros del CCRI, da órdenes al subcomandante Marcos. Él está a cargo de las Fuerzas Armadas y por lo tanto está sometido a las decisiones del Comité Central de Resistencia Indígena. Los que la oyeron pudieron reconocer en su discurso recursos estilísticos que nos traen a la memoria la poesía prehispánica. Entre ellos estaban una sintaxis indígena en español, cierto uso de paralelismos y de difrasismo, diría León Portilla en 1984. La influencia de las lenguas indígenas estuvo presente en la elección de las palabras, singulares y plurales sin coordinación, uso de metáforas y la repetición rítmica de las palabras. Fue especialmente manifiesto el empleo que hizo Esther del término corazón en un contexto en el que no se refería a los sentimientos. En su discurso, corazón remitía a la razón, a la historia, a la verdad. Todas estas características revelaron la influencia de su linaje y cosmovisión mayas en su lenguaje. No es este el lugar para llevar a cabo un análisis extenso y a fondo de las referencias cosmológicas mayas que resonaban en el discurso de Esther. Sus palabras, la palabra verdadera, resonaron en la bóveda del edificio del Congreso. Esther fue interrumpida 6 veces con entusiastas aplausos. En síntesis, se limitó a comentar la importancia del proyecto de ley para los pueblos indígenas y describió la situación desfavorecida de su gente. Después habló sobre la situación de las mujeres indígenas y no indígenas. Citamos. Estas son palabras de ella. Es la ley de ahora la que permite que nos marginen y nos humillen. Por eso nosotras nos decidimos a organizar para luchar como mujer zapatista. Quiero explicarles la situación de la mujer indígena que vivimos en nuestras comunidades. Hoy que, según esto, está garantizado en la Constitución el respeto a la mujer. Nosotras, además de ser mujeres, somos indígenas y así no somos reconocidas. Sí, la ley de ahora nos da algunos derechos, pero solo como mujeres, y ni siquiera esto. Cierra la cita. Después, la comandante Esther siguió hablando de la situación de las mujeres indígenas con los usos y costumbres y de la doble discriminación que sufren las mujeres indígenas, mencionando muchos ejemplos en los que la costumbre es injusta con ellas. Otra vez cito a la comandante Esther. Que somos niñas, piensan que no valemos. Nosotras como mujeres nos golpea. También las mujeres cargan su agua de 2 a 3 horas de camino con cántaro y cargando a su hijo. No les cuento todo esto para que nos tengan lástima o nos vengan a salvar de esos abusos. Nosotras hemos luchado por cambiar eso y lo seguiremos haciendo.
Su discurso demostró lo equivocados que estaban aquellos intelectuales apartados de la vida cotidiana de los indígenas. La cultura no es monolítica, no es estática. Ambas falacias se han de desmontar si queremos tener respeto por el mundo indígena. Al unísono con las múltiples voces indígenas que se han escuchado estos últimos años, Esther insistió en que ella quiere tanto transformar como preservar su cultura. Queremos que sea reconocida nuestra forma de vestir, dice, de hablar, de gobernar, de organizar, de rezar, de curar, nuestra forma de trabajar en colectivos, de respetar la tierra y de entender la vida, que es la naturaleza, que somos parte de ella. De las cuatro representantes indígenas en el Congreso ese día, 2 eran mujeres. La segunda mujer que se dirigió al Congreso ese mismo día fue María de Jesús Patricio, Marichuy, en representación del Congreso Nacional Indígena. En su discurso, Marichuy expresó firme y repetidas veces que no es solo en las comunidades indígenas donde no se respeta a las mujeres en sus derechos. La oradora recibió una salva de aplausos. Cito a María Jesús: que si los usos y costumbres lesionan a las mujeres indígenas en los pueblos y en las comunidades, pensamos que es un problema no solamente de los pueblos indígenas, no es de ahí, es de toda la sociedad civil también. Dicen que si se aprueba esta iniciativa de la COCOPA, va a lesionar a las mujeres. Nosotras decimos que no. Con talento retórico y elocuencia, ya cerré la cita, María de Jesús empezó a enumerar los usos y costumbres positivos como colaboración colectiva en las tareas comunales, la representación política como servicio a la comunidad y no como un medio de adquirir poder y riqueza, respeto por la sabiduría de los ancianos y la toma de decisiones por consenso, entre otras de sus cualidades. Después mencionó algunas de las influencias del sistema legal hegemónico que las rodea y que han impactado negativamente en el lugar que ocupan las mujeres indígenas. Cito: no es nuestra costumbre que ante las instituciones y documentos aparezca el nombre del varón y no el de la mujer, sino que ha sido por disposición de las propias leyes que exigen el nombre de un jefe de familia, que exigen personalizar el derecho, que exigen individualizar la propiedad o posesión, al igual que lo anterior, en donde las mujeres somos tomadas en cuenta con diferentes niveles de participación. Cierra la cita. Con esta precisión, Mari Chuy se estaba refiriendo a algo que varias investigadoras iban observando en sus escritos. De acuerdo con un resumen de Carmen Diana Dier y Magdalena León, citado en Lynn Stephen, 1997, bajo la influencia de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales de desarrollo, aún siendo progresistas, cito, las mujeres rurales eran percibidas solo como amas de casa responsables del ámbito doméstico. Los recursos estatales que se dirigían a ellas se centraban únicamente en sus papeles de esposas y madres. Los programas de ayuda técnica agrícola y de acceso a créditos estaban dirigidos en su abrumadora mayoría a los hombres rurales. Por tanto, los servicios de extensión rural reproducían la división del trabajo de género socialmente construida e idealizada, en la que los hombres eran los agricultores y las mujeres las amas de casa. Y Henrietta Moore observa: los escritos feministas apenas han comenzado a analizar el problema más interesante de cómo el Estado reinscribe las diferencias de género en el proceso político de tal forma que las mujeres son desprovistas, al menos en las formas actuales del Estado, de la posibilidad de convertirse en personas políticas completas. Cierro la cita. Actitudes y situaciones similares de poder hegemónico central inducen a que la propiedad de la tierra esté exclusivamente en manos de los hombres. Con lo anterior, María de Jesús se estaba refiriendo a la construcción social impulsada por el Estado de una estructura de privilegios patriarcales dentro del mundo indígena y campesino.
No obstante, aun cuando la sociedad campesina mexicana se ha vuelto aún más patriarcal con estas influencias, no lo es de la misma manera que la sociedad urbana y hegemónica. En la confrontación, los estilos patriarcales del dominador fueron impuestos a los dominados. De ahí la creación, fortalecimiento y estratificación de ciertos privilegios patriarcales en un mundo en el que no estaban originalmente en casa. Este es un problema complejo que requiere de una mayor elaboración. De momento, basta con saber que la investigación histórica de las primeras épocas coloniales ha desenterrado un tesoro en títulos de propiedad y documentos de herencia, en los que hay amplia evidencia de que las mujeres tenían propiedades a su nombre. Parece que la ley colonial española y la aplicación de la ley mexicana actual en las comunidades campesinas e indígenas tienen en común la negación de derechos de tenencia de la tierra a las mujeres y su influencia. Acepta solo su presencia en el ámbito intradoméstico. Pero María de Jesús Patricio no solo retó la aplicación de la ley, sino que fue igualmente crítica de ciertas posiciones feministas, como le ejemplifica el uso que hizo del concepto de familia. Y ahí les va lo que dice María de Jesús Patricio. Así pues, la mujer ha venido participando desde la misma familia, porque en los pueblos indígenas no es hombre y mujer, sino que son familias enteras. Y ahí la mujer participa desde la toma de decisiones. Cuando el marido va a una asamblea comunitaria o a una asamblea ejidal, en conjuntar ideas y llevarlas a las asambleas. Pero ya la participación del varón ya va ahí también a la participación de la mujer, pero no solamente, como les decía, es exclusivamente hombre-mujer, sino que es de familia. En una encuesta reciente sobre mujeres de la Coordinadora Estatal de Productores de Café Oaxaqueños, Calcén 1999, surgieron problemas metodológicos en torno a la pregunta sobre si las mujeres habían tenido cargos en la comunidad. Muchas de ellas respondieron que sí, pero en realidad fueron los maridos los que formalmente sustentaban los cargos. Sus respuestas reflejan la realidad de que el trabajo y la responsabilidad del cargo se comparten en pareja, dice Carcel, y la complejidad de la participación comunitaria de las mujeres. Por muy cuestionable que esto pueda parecer desde una perspectiva feminista, puede ser útil revisar algunos de los conceptos mesoamericanos antiguos. Tanto la familia como la pareja hombre-mujer formaban una unidad. El concepto del individuo no era predominante, dice López Austin en 1984. Existía un concepto predominante de intersubjetividad. Además, el concepto de dualidad todavía sostiene la cosmovisión de la mayoría de las comunidades étnicas en el México contemporáneo. ¿Se estaba refiriendo a esto Marichuy? Muy probablemente estaba tratando de hacer llegar un concepto de subjetividad colectiva, de dualidad femenina-masculino, que exige toda una decodificación epistemológica. Véase Marcos, 1995. Lo anterior es solo un ejemplo de los discursos paralelos que están desestabilizando la hegemonía de un cierto discurso dominante, urbano, feminista, a medida que es desafiado por aquellas feministas indígenas cuya vida es un malabarismo entre identidades múltiples y contradictorias, algunas tradicionales y otras que empiezan a surgir. Aún así, Marichuy articuló muy bien los aspectos positivos de las comunidades indígenas. Es probable que esté influida por los textos recientes de pensadores indígenas como Floriberto Díaz, Sofía Robles, Adelfo Regino. ¿Por qué siempre mencionan las costumbres malas? En nuestras comunidades indígenas, aquí hay una cita, tenemos también buenas costumbres. Parte de su presentación estuvo dedicada a la elaboración de las buenas costumbres, entre comillas. Y aquí hay una cita. Por ejemplo, los usos y costumbres positivos son el tequio y la ayuda mutua, cuando se reúnen y juntos dan su tiempo para trabajar faenas. Cierro.
Otra de las buenas costumbres, dice, es buscar tomar decisiones por consenso. Así dicen nuestros abuelos. Ahí tiene que ser el 99% más el 9, ¿verdad? O sea, que es el total. Tiene que haber consenso más que votación. Hay otra cita. También otra de las costumbres positivas es buscar hacer justicia reparando el daño antes que castigando al culpable. Aprovechar la sabiduría de los ancianos es otra buena costumbre. Los ancianos tienen un lugar privilegiado. La representación política es un servicio, no un privilegio. Es un deber, no se paga. Toda la comunidad vigila lo que haces. Esta es la verdadera palabra, la palabra de nuestros pueblos, de nuestros antepasados. Unos días antes, el 8 de marzo, en una manifestación por los derechos de las mujeres, la comandante Esther se había dirigido a un público masivo de la siguiente manera. Creo que vamos a lograr el cambio como nosotras queremos. Sí se va a lograr porque veo que muchas mujeres se están organizando. Nosotras las invitamos también y así más fuerza vamos a tener. Entre todas lo vamos a lograr. No sé si aquí lo dejamos para que dejar al final, ya para la siguiente sesión, Sí, situar las reflexiones de la doctora Silvia Marcos. sí, yo creo que hasta aquí de la lectura para que nos dé tiempo para comentarios y luego compartir todos y todas. Yo empezaría con algunos pequeños comentarios. Pues que este desdoblamiento del que nos habla Esther y Marichuy de dualidades abarca los pisos celeste y terrestre, el subsuelo, los 4 rumbos del universo. Nunca está estratificado en entidades fijas, sino en permanente flujo, la dualidad en permanente cosmos enteros. ¿Qué quiero decir? Hay un flujo de metáforas en el lenguaje de Esther maravilloso, metáforas divinas y corpóreas, mutua necesidad de interconexión e interrelación. De la muerte nace de la vida, de las fuerzas divinas también habitan el inframundo. La oscilación entre los opuestos, femenino, masculino, hombre y mujer en el discurso de Marichuy, ocurre con fluidez. No está fijo ni estático en las comunidades, sino en un continuo cambio como la vida. Y aquí es donde entran las cosmovisiones en el lenguaje de estas mujeres. Esta movilidad imprime su impulso a todo, deidades, personas, animales, espacios. Y aquí, en las palabras de la comandante Esther, encarnar la teoría de la corporización se vive en la categoría corazón. Por eso es tan importante en su discurso la palabra corazón. Porque el corazón en Mesoamérica es un órgano que siente, pero también piensa. Es lo que hoy llamamos el sentipensar de las nuevas teologías decoloniales. Incluye el sentimiento, pero va más allá del sentimiento. Estar en el Congreso, alguien puede decir, pues vino a hablarnos de poesía, de sentimentalismos, la compañera. No estaba hablando de una epistemología tremenda. Estaba hablando de ideas, pero estaba hablando desde Mesoamérica. Sentir tiene que ver con la inteligencia en la cosmovisión mesoamericana, porque el órgano es una categoría para la otredad. En el vientre de la madre escuchamos el corazón, y el corazón es el ritmo de la vida que nos la da otra persona, la madre. Entonces, esto demuestra precisamente qué es el corazón. Y luego lo de Marichuy, pues sí, miren, no solo en los trabajos comunitarios, de sembrar, de cargos políticos, también en los trabajos eclesiales son en pareja en las comunidades chiapanecas de las selvas. Por ejemplo, nosotros teníamos en la parroquia de Cocingo 300 y feria de diáconos, pero no eran hombres. El diaconado en el mundo católico romano, como es un sacramento del orden, solo se le da a los hombres. Pero allá por la cosmovisión maya, era impensable que solo los hombres ejercieran el cargo.
se les daba formación teológica cada mes, iban 3 días a la parroquia de Ocosingo, e iba la pareja, el matrimonio, hombre y mujer, a formarse. Y la comunidad se quedaba cuidando los hijos y sembrando su maíz, porque era un cargo comunitario. Les cuidaban los hijos, los animales, para que ellos 3 días al mes pudieran ir a formarse. Claro que cuando terminaba la formación venía el cargo público, que es una ceremonia de ordenación diaconal. Y yo, la primera vez que me tocó ver con don Samuel, dije, ¿qué va a hacer? Se le hinca el matrimonio, pues todo el matrimonio se había formado y ellos lo tenían claro, que iban a ejercer los dos el ministerio. No era asunto de hombres. Pero dijo, formalmente es al hombre, don Samuel algún signo le dará a la mujer. Cuando veo que en plena ordenación se le hincan hombre y mujeres, dije, así, aquí sí vino la de fuego, ¿qué va a hacer el obispo? Pues don Samuel, ya viviendo tantos años allá con un colmillo tremendo, sin prensa, sin nada, metidos en la selva, ni lo dudó un segundo, le impuso la mano a él y a ella, los ordenó a los dos. Yo dije, me voy viendo cómo se ordena una mujer en el ministerio sacerdotal, ya lo vi por un obispo católico. No lo espero para futuro, ya lo viví hace muchos años en Chiapas, porque en el mundo indígena es impensable. Tanto así que yo tenía viudas de diáconos que, muerto el marido, seguían ejerciendo ellas, bautizaban y casaban las señoras, porque era de la pareja. Este es el dualismo. Y es muy fuerte de lo que habla Marichuy en las comunidades, este dualismo. Es uno el que incluye el cargo, pero es la familia. El cargo es de la familia, les digo hasta en lo sagrado. Yo conozco varias viudas que bautizan y casan en la selva, en la Iglesia Católica Romana, porque para ellas es la familia. Ya no está el marido, pero están ellas y el espíritu de él las acompaña. Son estos dualismos que a veces no comprendemos fuera del mundo mesoamericano. Y esta es la riqueza de los textos que nos cita Silvia, tanto de la comandante Esther como de Marichuy, de esta riqueza. Es decir, habría mucho que rescatar en estos textos, pero para que no nos quedemos en el aire de entrada, yo rescato esto, que sí es muy fuerte el dualismo y la categoría corazón. Es bellísimo lo que Esther hizo en el Congreso. La mayoría de gente, algunos muy de ciudad, decían, ay no, la señora nos vino a decir poesía, eso no es política, aquí se arregla lo político. No entendieron que era una política poética fina, como la cita de Silvia. Es pura poesía, pero política, pero fina en este aspecto. El domingo yo estuve en un recital de poesía de unas poetas y entre el público al final una persona hizo una pregunta, que qué opinaban de que hubiera una poética zapatista. Y la poeta que respondió no entendió nada, no entendió la pregunta. Quien le preguntaba no le decían un poema zapatista, le decían poética, que es esta palabra más amplia. Ella dijo que la poesía no tiene apellido, que ella no estaba de acuerdo, que la poesía es poesía. Ella habló de poemas. No, la pregunta, yo ya no quise intervenir para no armar lío ahí, porque ya era la última pregunta que dijeron que había en el foro, que ya acababan, pero a nivel general no se acaba de entender. Esto lo cito porque lo acabo de vivir el domingo, como un público que se supone que era de gente conocedora no entendió la palabra de una poética zapatista a un poema zapatista. Dijo, no, poesía política yo no. No, lo que le estaban preguntando era una poética, va más allá. Lo que Esther hizo es una poética, como el nombre del libro de Silvia, en el Congreso, en un lugar donde no se entiende el corazón, y les fue a hablar de corazón. Eso fue sagrado, ¿eh? Fue una alta política, tejió finísimo, que yo creo que la mayoría de los diputados ni entendieron de lo que les estaban hablando, porque era demasiado fino ese tejido, y era un indígena, y era mujer, y era pobre, que fue a hacer una alta política. Digo, ese momento tenemos que rescatarlo del Congreso. Se habló en serio de política desde el corazón. No, Esther fue grandiosa en ese momento. Yo me emocioné al releerlo con Silvia este capítulo, y cuantas veces lo releo, porque pocas veces el Congreso ha tenido la dignidad que le dio Esther. Y aquí abro un poquito para los comentarios de Silvia y demás participantes, que nos dé tiempo. Muchas gracias, Fray Julián. De veras, gracias por los comentarios a lo largo de toda esta jornada.
Y doctora Silvia Marcos, Bueno, bueno, pues me dio mucha alegría ver, revisar esta parte porque esta parte nos permite conservar la historia reciente. Y la historia reciente la olvida uno muy fácilmente. La supone que es el presente y entonces no es el presente, pero lo olvida. Entonces ha sido muy satisfactorio y muy inspirador para mí volver a leer este texto en colectivo, escuchar los comentarios, escuchar el énfasis cuando leen, los que leen. Entonces, todo eso alimenta los contenidos profundos que Julián sabe también extraer. Muchas gracias y hay que conservar lo que viene aquí. Hay que guardarlo en el corazón. Buenas noches. gracias Silvia. Se abre el diálogo por si alguno de ustedes, Marigeli, Margarita, Samantha, Marcelo, Alicia, Servando, quieren comentar algo. Bueno, a ver, para empezar, pues yo recuerdo muy bien la consulta de 1995, porque pues Mara y yo no estábamos por mudarnos todavía aquí a Morelos, pero ya veníamos mucho aquí a la casa de sus padres. Entonces decidimos organizar la consulta en el crucero que tenemos aquí a 100 metros, donde pues te vas al pueblo de Jutepec por un lado y al pueblo de Emiliano Zapata por otro, pero hay muchos condominios y fraccionamientos, sobre todo, bueno, en algunos académicos de las universidades de la Ciudad de México, pero pues mucha gente, pues de todo tipo. Entonces pusimos una mesita con una manta que pintamos a la antigua, sobre tela, con brocha y pincel, y decidimos ahí hacer la consulta. Inclusive Magritte nos acompañaba, pues tenía 4 años apenas, estaba bebé en carrito, en carriola, y la gente se detenía y quería participar. Y llenaban las 6 preguntas y se armó una pequeña, pues bueno, iba como era en crucero, pues armaban pequeños momentos de plática, ¿no? O de pregunta y respuesta, que fue pues fue importante aquí en el pueblo, ¿no? Que eso apareciera, y esto pues se reflejó en muchos lugares, en muchas localidades del país. Un ejercicio ciudadano libre, voluntario, promovido desde allá, que después volvió a repetirse. Yo me acuerdo aquí de las marchas que cuando cruzaron Cuernavaca, pues toda la gente estaba esperando a los y las zapatistas, y estaba esperando ver a Marcos, y causaba conmoción, pero más era, por ejemplo, yo aquí en Jutepec, pues alcancé a ver cómo las comunidades de base eran quienes albergaban a los y las enviadas zapatistas, que pues eran jóvenes. Por ejemplo, aquella marcha, ¿no? Del 1 y 1, pues a veces eran hermanos, porque no había familia donde hubiera, o comunidad donde hubiera hombre y mujer, si no eran dos hermanos, o era el papá y la hija. Eso era muy común, porque todavía pues había eso, ¿no? De que, bueno, la hija puede ir, pero entonces que vaya el papá. Entonces, pues esta diversidad se ubicaba en donde llegara y se acomodaba, y claro, todos venían con pasamontañas, ellos y ellas, pero había un momento que, por ejemplo, a mí me tocó estar con la delegación de hombres y entramos a una de las casas de las comunidades de base en Tejalpa, y los compas zapatistas se sacaron, uno empezó, fue el primero, se sacó el pasamontañas, dijeron, bueno, esto da mucho calor aquí. Claro, estaban aquí en Jutepec, yo creo que era el pleno verano, un calorón tremendo, y todos se quitaron el pasamontañas, y entonces ya dijeron, bueno, ahora sí ya estamos como personas. Yo me llamo tal. Entonces fue pues una enseñanza única,
única en mi vida, porque pues después de haber visto o vivido el 68 y los mítines y otros mítines importantes, hasta me recuerdo de aquella famosa declaración de La Habana de Fidel Castro, donde pues ahí también está la poesía, ¿no? Estamos hablando de la poética indígena zapatista, pero está aquella poesía, ¿no? Que decía Fidel algo así como, porque esta gran humanidad ha echado a andar con pasos de gigante y no será detenida. Algo así dice. Que después lo repite el Che en las Naciones Unidas cuando es el delegado por Cuba. Y esos eran los años 60, o sea, era pues, casi 40 años antes de estas marchas, ¿no? Y que esto quiere decir, pues, que se repite, ¿no? Pues, la fuerza de la fuerza de la voz de los pequeños pueblos, ahora representada por las mujeres. Y como bien nos lo narra Silvia, pues creo que Silvia tienes una vocación increíble para narrar los hechos, Silvia, para reconstruirlos, que nos hace estar en el lugar. Cuando nos cuentas esto de cómo es que los que cuidaban las escaleras y las puertas del Congreso ahí en Jicotenca, en el centro de la Ciudad de México, sorprendidos voltearon a ver cómo es que se colaban las indígenas con sus pequeñas bolsas donde llevaban sus almuerzos, como si estuvieran en su tierra, y no sabían qué hacer. Y bueno, claro, todo esto había sido, pues, gracias a, creo que es interesante mencionarlo, a una oportunidad política que se da en el Congreso de formar una comisión para discutir una propuesta, y entonces esa comisión tiene la libertad de invitar al Congreso a que se escuche la voz de quienes tienen el interés de esa iniciativa, de esa propuesta. Entonces, por eso fue que lograron entrar. Pero creo que es la segunda vez que entran, ¿no? Los zapatistas, las zapatistas, a ese espacio político mexicano. Aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Servando. Sí, yo también concuerdo contigo de que Silvia tiene un gran poder de síntesis para ir presentando precisamente esas voces eh, que llegaron al Congreso y todo lo que representaban en ese momento. Me acuerdo muy bien de los debates que estaban ahí y lo sintetizó en unas cuantas páginas. Me acuerdo que fueron semanas de debates en cuando sucedió la llegada de Esther. No sé, ¿alguien más que quiera comentar algo? Marigeli, Margarita, Alicia, Sí, Marcelo. yo. Alicia. Sí, yo lo único que quiero decir es que ya, pues siempre creí que entendía, pero no. Silvia me abrió más los ojos y con Fray Julián ahora yo estoy haciendo pues una reconstrucción del arte zapatista contemporáneo y realmente digo, lo tengo que volver a escribir porque no había entendido muchas cosas. O sea, esa profundidad que nos da Silvia con esa síntesis maravillosa y con Fray Julián, que lo entiende perfecto, pues muchas gracias, eso es lo que tengo que decir. Gracias, Alicia. También vieron que entró Samantha, que es una chica joven, ¿no? Que ya ahorita tuvo que salir, pero pues ya tenemos otros integrantes. Qué bueno que vino. Bueno, pues ha sido una sesión enriquecedora y bueno, ya nos quedamos con las ganas de ver las conclusiones, ¿no? De este gran texto y cómo Silvia Marcos se sitúa ante esto. Yo creo que mejor lo dejamos para dentro de 15 días ese debate porque se va a poner muy bueno. Muchas gracias, Silvia. No sé si quieras cerrar. Pues yo no sé qué ya, bueno, lo que me hizo a mí pensar este texto, que es revivir lo que viví hace tantos años, lo que me hizo a mí reflexionar es primero la unidad creativa
inventiva que tiene el movimiento zapatista, el pensamiento zapatista. Porque ha pasado por muchas crisis y muchos momentos lúcidos y además se está permanentemente modificando. Y ya ven que ahora está con que la tierra y que no hay propiedad privada. Entonces, esta cuestión que logren presentar algo y que lo logren sostener en cambio, porque es lo que salió muchas veces aquí en lo que se leyó, es este permanente cambio, esta permanente movilidad, de que no se queda repitiendo slóganes, bueno, iba a decir marxistas, pero marxistoides, digamos. No se queda repitiendo slóganes, está con una población completamente nueva, celebran el 16 de septiembre, lo celebran sin una mención mínima al gobierno ni a lo que pasa en el Zócalo, y lo celebran creando espacios para seguir creando la autonomía de subsistencia que ellos tienen. Entonces, esto para mí, ver hacia atrás y ver el ahora, me deja con muchas reflexiones de cómo ha podido este movimiento sostenerse, estar presente, cambiar y al mismo tiempo ser el mismo. Entonces, como esta cosa de cambio y continuidad, ¿cómo lo logran ellos? No solo con palabras o con teorías filosóficas, lo logran con prácticas políticas concretas. Entonces eso para mí me deja, bueno, de por sí he sido siempre una admiradora del movimiento, pero me deja como con muchas reflexiones que pueden servirnos para inspirarnos a los que hacemos práctica política o a los que hagamos práctica política, inspirarnos en estas nuevas formas que son también epistémicamente o filosóficamente muy creadoras. O sea, no son repetir lo mismo, nunca se repiten a sí mismos. Pero sin embargo hay una continuidad y un núcleo profundo. Y eso es lo que yo creo que viene al final de este texto. Vamos a ver vamos a esperar a ver qué viene. Pero muchas gracias por acompañar la lectura, las reflexiones, y gracias, Alicia, por lo que dijiste, porque me confirmas que sí hay que seguir haciendo este seminario. Hay que seguir propiciando que lo lean, que lo escuchen, que lo analicemos colectivamente. Y hasta pronto, dentro de 2 semanas. Sí, muchas gracias a Muchas todos. gracias, Que tengan gracias a bonita todos y buenas noche. noches. Buenas noches, hasta Hasta luego. luego, buenas noches. Buenas Gracias, Buenas Juan noches. Julián. Gracias. Gracias a todos.